Bienvenidos a Fichitas Presidenciales. Soy Teófilo Huerta. Recuerden, no soy un historiador, pero soy un apasionado de la historia. Y en esta ocasión vamos a abordar a uno de los presidentes, que se han considerado de los mejores para muchos sectores. Claro, habrá algunas excepciones por allí. Pero, digamos, en todo situación hay pros y contras y precisamente eso es también lo que abordamos un poquito. Uno de los grandes, digamos, habíamos visto en principio a Madero, pero que como presidente realmente tampoco le queda muy grande el saco de grande, ¿no? De gran presidente. Más que nada es un mártir de la democracia por todo lo que fraguó antes de la presidencia y cómo lo asesinaron. Entonces, de allí la figura. Pero en la actividad presidencial realmente se quedó corto porque, por un lado, porque no prosperó todo su programa como lo traía pensado y porque también le cortaron las alas, ¿no? Eh, el segundo que hemos abordado ha sido Benito Juárez, indiscutiblemente. Eh, Se lleva, digamos, el podium mayor. Y enseguida, pues tenemos a Lázaro Cárdenas. Así que voy, con su permiso, a la fichita que traigo por aquí preparada en Word. Recuerden, pueden dejar sus comentarios aquí, pueden darle al me gusta o no me gusta, alguna situación. Con gusto, me daría mucho gusto saludarlos aquí personalmente, aunque bueno, les estoy saludando desde aquí. Y vamos inmediatamente a la fichita correspondiente. Lázaro Cárdenas, nombre completo, Lázaro Cárdenas del Río. Nació en Jiquilpan, Michoacán, 21 de mayo de 1895, todavía del siglo XIX, finales. Claro que pues transcurrió su vida en el siglo XX. Sus padres, Damaso Cárdenas Pinedo y Felicitas del Río Amezcua. Tuvo varios hermanos, Angelina, Josefina y Margarita, y cuatro, me parece, medios hermanos, bueno, que de todos también son hermanos, Damaso, Alberto, Francisco y José Raimundo Cárdenas del Río, aunque aquí aparecen como Cárdenas del Río. Entonces, Angelina, Josefina y Margarita, y bueno, hasta ahí me quedo. Sé que tuvo algunos medios hermanos, pero no he recabado bien la información con respecto a los apellidos. Y hay aquí algún desfase como lo redacté finalmente. El perfil de la personalidad: adusto, serio, solemne, atento, honrado, tranquilo, populista, obcecado, generoso, tolerante, vigoroso, institucional, congruente, hombre de principios. Su gran inspirador, don Asiano Carrión. Aficiones: la equitación, el ajedrez y el excursionismo. Entre sus lecturas tenía las de Salgari, Baudelaire, Víctor Hugo, Juana Mateos, Gustavo Le Bon, Marx, Historia de México, Revolución Francesa y hasta algo de farmacopea, ¿no? Me interesaban ahí algunos asuntos de la farmacia. Sus estudios los realizó hasta el cuarto año de primaria. Su profesión: militar y político. Algunos cargos previos: escribiente en la oficina de rentas, tipógrafo impresor, capitán segundo, teniente coronel, general de brigada, jefe de operaciones militares, gobernador de Michoacán, presidente del Partido Nacional Revolucionario, PNR, secretario de Gobernación, eh, y también estuvo en la Comandancia Militar de Puebla. Y además fue secretario de Guerra y Marina antes de ser elegido candidato a la presidencia. Mm, mm, mm. Apoyó indudablemente también el plan de Agua Prieta, aquel generado a favor de Álvaro Obregón. Sus padrinos o mentores políticos: Francisco J. Mújica y Plutarco Elías Calles. Militancia partidista, pues en el PNR, aunque después él mismo lo transformó a lo de la Revolución Mexicana, por lo tanto estuvo adscrito a él.
y luego con el tiempo también estuvo adscrito al que se heredó como revolucionario institucional PRI. Opositores en la campaña ya, cuando estamos en la cuestión de cuando fue elegido como candidato, había superado o se habían descartado otros posibles como eran Manuel Pérez Treviño y Carlos Riva Palacio por el propio Partido Nacional Revolucionario. El lema que generalmente manejó fue Trabajadores de México Unidos y también Unión Tierra Trabajo. Su corriente política, nacionalismo revolucionario, su ideario político, principios agraristas y obreristas, y una especie de política de masas izquierdista. Se le tachó mucho de izquierda, hasta de socialista, y viéndolo a lo lejos, aunque en aquel tiempo pues se negó, ya el partido, aunque había partido con algunos principios de mucha izquierda, de menciones socialistas, ya cuando se fue transformando, se fue diluyendo el concepto, pero en la práctica realmente, pues sí se puede ver que fue un hombre de izquierda dentro del propio antecedente del PRI, pues hubo esa cuestión, ¿no? Bueno, los comicios se celebraron el 1 de julio de 1934 y le ganó a Hernán Laborde del Partido Comunista, que tuvo 0.05%, Adalberto Tejado por el Partido Socialista de las Izquierdas, vean, los contendientes también eran de izquierdas, 15.164 votos, apenas el 0.6%, Antonio Villarreal de la Confederación Revolucionaria de Partidos Independientes, 24.690 votos, apenas el 1%. Toda esta confederación de partidos de una cantidad titipuchal de partidos, pero muy pequeñitos de toda la República, y que no se adhirieron al partido oficial, que también se fue conformando con muchos partiditos. Entonces Lázaro Cárdenas, propuesto por el Partido Nacional Revolucionario, obtuvo 2.268.567 votos para un total de 98.2%. Arrasó, ¿no? Es el presidente que, teniendo varios contrincantes oficiales, arrasó como pocos, ¿no? Hemos visto otros que arrasaban porque eran casi solos o porque tenían contendientes muy a modo, pero acá ya en una contienda un poco ya más formal de partidos instituidos, pues fue una salvajada, ¿no? El 98% para su triunfo. El presidente antecesor fue el que estaba de interino, Abelardo L. Rodríguez. Su periodo presidencial corrió del 1 de diciembre de 1934 hasta el 30 de noviembre de 1940. Y desde allí ya no se han roto los sexenios, ¿no? Los 6 años completos han cumplido cada uno y casi todos, prácticamente todos de diciembre a noviembre, apenas en nuestro tiempo se va a cortar en septiembre porque ahora se va a mover la entrada a octubre, ¿no? Bueno, la edad que tenía cuando ascendió al poder era bastante joven, 39 años, lo terminó a los 45. Los apelativos con los que se le conocían a Tata Lázaro y Esfinge de Jiquilpan. La toma de posesión ocurrió en el Estadio Nacional y su residencia oficial, como ya no le gustó el lujo del castillo de Chapultepec, se mudó a unos terrenos que eran de una hacienda de la Hormiga, entonces eran unos terrenos que se le conocían como la Hormiga, y que después se transformó en llamar Los Pinos. Él se cambió precisamente del lujo de la residencia de Chapultepec a Los Pinos. Ahora en nuestro tiempo, del lujo de Los Pinos en que ya se había convertido en Los Pinos, hubo otra vez un cambio. El operador político durante toda su administración fue Francisco J. Mujica. Eh, el entorno nacional se puede caracterizar por el destierro de Plutarco Elías Calles, que ahorita vamos a ver ese detalle, el asilo a los españoles de la República, el asesinato de León Trotsky, la expropiación, obviamente petrolera, la creación de Pemex y la fundación del Politécnico Nacional. Que todos son una especie general de logros que llegó a obtener, ¿no?
Los homólogos notorios en el mundo, mientras él gobernaba, también gobernaban en el mundo Franklin D. Roosevelt en Estados Unidos, Adolfo Hitler en Alemania, José Stalin en ya la cimentada Unión de Repúblicas Soviéticos Socialistas, Mussolini en Italia, vean, una cosa tremenda, ¿no? Salvo los Estados Unidos y algunos otros lugares, era una ultraderecha, fascismo tremendo, ¿no? José Stalin, aparentemente de izquierda, socialista, pero muy dura, que pues tendía a ser más también como una izquierda fascista, ¿no? Una cosa muy rara. Eh, Chamberlain y Winston Churchill, el gran Churchill de la Gran Bretaña, como primer ministro, obviamente no en el reino, ¿no? En el reino pues ya estaba, no sé, aquí todavía era previo a lo de la reina Isabel, ¿no? Un poquito previo, pero bueno, y luego ya le tocó el propio Churchill a la reina Isabel. Bueno, pero ahí todavía estaba creo que el papá, si no es que el otro más atrás. Bueno, Manuel Azaña en España le tocó el de la República, que estuvo muy poco tiempo, el de la República Española, y después hubo el golpe de Estado, la guerra civil, y el poder lo tomó Francisco Franco de España. Bonitos homólogos tenía Lázaro Cárdenas, qué barbaridad. En el Vaticano, Pío XI y también Pío XII, le tocaron el cambio en el Vaticano. En China, Chiang Kai-shek, y en Nicaragua, Anastasio Somoza. Bueno, qué barbaridad. También acá en Latinoamérica, qué elemento. Logros principales, porque son un montón. Tuvo muchos logros Lázaro Cárdenas. Uno de ellos, pues, fue la nacionalización del petróleo, la expropiación petrolera de todas las firmas y de los controles abusivos y ganancias abusivas de los extranjeros. La creación de petróleos mexicanos ya como tal, había un antecedente que era Petromex, que habíamos visto, pero ya viene la conformación básicamente de petróleos mexicanos de Pemex. La reforma agraria que instrumentó con un gran reparto de tierras, el asilo a los españoles de la República en 1937, la fundación del Instituto Politécnico Nacional en 1939, la reorganización del partido oficial que lo había llevado precisamente a la presidencia, que pasó a ser ahora el Partido de la Revolución Mexicana, PRM. El fin, ahora sí, por fin, siendo él militar de todos modos todavía, y todavía el que lo sucedió, el que le siguió, el fin de la hegemonía militar y muchísimos más, ¿no? O sea, aquí hay una barbaridad que me entretendría demasiado. Pero a lo que sí voy es a algunos logros materiales. La inversión en carreteras y en riego, la creación de la hora nacional por radio, esa que dicen que nadie escucha, y ahora ya tuvo otro giro, porque antes era demasiado oficial, a pesar de que ahora también se le señala con el dedo de ser muy apegada a la cuestión del partido. Ya es más una revista, antes era totalmente una cuestión muy, muy oficiosa. Bueno, creo la hora nacional, lo puse aquí en materiales, no sé, por la cuestión radiofónica. Construcción Monumento Nacional, no ubico aquí, dice Monumento Nacional, pero habría que ver cuál es el monumento estrictamente a que saqué aquí a colación. Bueno, iniciativa del voto femenino. Desde con Lázaro Cárdenas se impulsó la cuestión del voto femenino. No cuajaba todavía, pero ya había esos esfuerzos que se fueron poco a poco dando. Primero en la provincia y luego ya llegó a nivel federal. Pero aquí prácticamente fue nada más así como un coqueteo en que se instrumentara el voto femenino, pero de menos en el discurso empezó a existir. Problemáticas y o yerros, equivocaciones. Eh, Problemáticas que el mismo generó, pero que pues sí, de todos modos, ahí estaba como piedrita en el zapato Plutarco Elías Calles, que lo quería seguir
quería seguir manejando el gobierno y Lázaro Cárdenas sí puso un alto y entonces mandó a Plutarco Elías Calles al exilio. Eh, Desgraciadamente, cuando llegaron las siguientes elecciones, con sus sucesores, que iba a ser su sucesor, las elecciones fueron muy sangrientas y fraudulentas en 1940. No había todavía un órgano rector de las elecciones, lo acaparaba el gobierno, por lo tanto, pues es un hierro que se le suma a Lázaro Cárdenas. También como una problemática el asesinato de Trotsky, le tocó en 1937, también la muerte de Saturnino Cedillo, un rebelde que era también había sido militar. Este, Cierta problemática, aunque pues a la vez pues se propició, las condiciones se dieron en el contexto y fue bueno que nacieran otros partidos, pero a la vez pues le vino a resultar cierta problemática en la cuestión de la tendencia que él tenía con su partido oficial. Entonces se toma en cuenta como una problemática relativa la reacción a la política económica y social, como reacción a la política económica y social que llevaba a cabo Lázaro Cárdenas, nacieron los partidos de oposición Salvación Pública, que no pintó, no duró, y Acción Nacional, que con su nombre a la mejor resulta ser el más viejo, porque así registrado ya con ese nombre, es el más viejo, el PAN, en 1939. La explosión de muchas huelgas, la generación de una especie de lucha de clases que se daba en el país, que se notaba claramente. Hubo un rompimiento de relaciones con Gran Bretaña. Obviamente, pues también vino prácticamente el rompimiento con España, no sé si aquí oficialmente, pero a la hora que le tocó también, y por eso el exilio, el recibir a los, el asilo, más bien, a los que se expulsaron prácticamente de la República Española, pues quedó o le puso espaldas a Francisco Franco. Se marca, yo así lo retomo de la parte histórica, no soy historiador, entonces yo retomo de como por ahí mencionan, aunque tuvo como virtud el reparto agrario, toda esta cuestión de una reforma agraria y reparto agrario, a la vez fue un poco desorganizado, entonces se habla de una problemática, el reparto masivo e indiscriminado de las tierras. Bueno, también ocurrió un asesinato este, durante su gestión, que según eso fue por accidente, aunque como en todos los, eh, los problemas de muertes así de políticos, pues a veces los accidentes no son tan accidentes, ¿no? Ocurrió, según eso, la muerte accidental del exgobernador michoacano Benigno Cerrato. Bueno, esto más o menos con respecto a logros y problemáticas. En aquel tiempo, bueno, como documento trascendente está el decreto de la expropiación petrolera, obviamente. En aquel tiempo la población llegaba a 18 millones. Había un endeudamiento anual del 1.4%, que yo no soy economista tampoco, entonces no sé a qué grado, pero había un endeudamiento, ¿no? Que a lo mejor hasta es pequeño, como se habla aquí de porcentaje. Y una inflación del 5.9% de promedio anual. Inflación, la cochina inflación que nunca ha dejado de descansar. A nosotros, a todos los ciudadanos. Como adversarios ideológicos se pueden considerar a Plutarco Elías Calles, a Melchor Ortega, a Benigno Cerrato, a Saturnino Cedillo, a Joaquín Amaro, a Juan Andreu Almazán, a Luis Montes de Oca y a Raúl Balleres. Resentido político, Joaquín Amaro y Melchor Ortega. Un mote sarcástico, porque tenía un poco el rostro, la boca un poco salida. Entonces le decían, y como era de Michoacán, algunos le llegaron a decir, incluso está como trabalenguas, a ver si me sale, trompendécuaro.
Líder rebelde Saturnino Cedillo, grupos enemigos armados, el Ejército Constitucional de México, que había sido una insurrección de Saturnino Cedillo, y los rebeldes cristeros, todavía algunas secuelas de esos rebeldes cristeros. Se puede considerar un heredero político o herederos políticos, aquí nomás tengo apuntado a uno, a Rafael Sánchez Tapia, aunque seguramente hubo otros, y entre los aspirantes a la sucesión se encontraban Manuel Ávila Camacho, Francisco J. Mújica, Francisco Cos y Joaquín Amaro, Andrés Figueroa y Gildardo Magaña, estos dos previamente fallecidos, así que eran aspirantes, pero ya no llegaron a la contienda, ya no pudieron llegar a la siguiente contienda. Todo esto era en el partido oficial, por el Partido Mexicano de la Revolución y por el Partido Revolucionario de Unificación Nacional, Juan Andreu Almazán, el aspirante, y de manera independiente Rafael Sánchez Tapia, que está marcado como un heredero político, pues en un momento dado quiso ir por la libre en la siguiente campaña. Su presidente, su sucesor inmediato, pues fue Manuel Ávila Camacho, que lo eligió aquí, revisando muy bien la historia. Él tenía la intención, o el sucesor natural debió haber sido Francisco J. Mújica, que tenía ideas muy parecidas a él, que era su operador político, encajaba muy bien para seguir toda la línea que tenía Lázaro Cárdenas. Pero hubo ciertos obstáculos dentro del propio partido. A la mera hora, eh, viendo bien las cosas, aunque siempre hemos hablado del dedazo y cómo le eligen, etcétera, sí, el presidente llega a inclinar mucho la balanza, a veces se cumple totalmente la idea del que tiene en la mira, pero muchas otras ocasiones finalmente está condicionado por el partido que lo está abrigando, sobre todo en aquella época en que estaba muy fuerte, no como en los últimos tiempos en que realmente se empezó a debilitar, después del 88 con lo del fraude de Cuauhtémoc Cárdenas y el fraude obviamente para empoderar a Salinas de Gortari. Desde ahí el partido empezó a declinar y a caer muchísimo, ¿no? Pero en aquel tiempo pues sí estaba muy sólido, muy fuerte. Entonces, sí tenía su fuerza, aunque se supone que también la cabeza natural era el presidente de la República, no eran tan fáciles las cosas, ¿no? No eran tan fáciles. Entonces, eh, se impuso mucho la línea de que mejor otro que tenía en el propio gabinete, que había sido también su secretario de Defensa, y terminó inclinándose, aceptando que fuera por el lado de Manuel Ávila Camacho. Así que fue su sucesor inmediato. ¿Alguna intromisión presidencial que se pueda considerar de Lázaro Cárdenas después de dejar la presidencia? El desacuerdo mediante artículos de prensa con contratos petroleros a empresas norteamericanas por el gobierno alemanista. O sea, cuando ya estaba Miguel Alemán en la presidencia, por ahí dejó ir, escribir o alguien que era muy cardenista, se dejaban ir artículos de prensa que iban en contra de aquellos contratos petroleros que Miguel Alemán ya estaba haciendo nuevamente con empresas norteamericanas. Esto suena mucho, el ciclo de la historia suena a época también de Salinas de Gortari y de Peña Nieto, ¿no? Bueno, también el respaldo que le dio a Miguel Enríquez Guzmán como candidato presidencial, pero que no quedó finalmente para suceder al propio Miguel Alemán en aquel tiempo. Me parece que es ese que se metió en la campaña ya, en la lucha por el poder ante Adolfo Ruiz Cortines, que quedó por el PRI. Y de alguna manera Lázaro Cárdenas, post-presidente, ya ex-presidente, tenía simpatías, sobre todo su familia, pero también él estaba por ahí apoyando a uno que había sido también general, Miguel Enríquez Guzmán. Fue impulsor, como expresidente, impulsor de un movimiento de liberación nacional
y de la Central Campesina Independiente que se formó en 1960. Hubo cierta presión al presidente López Mateos para liberar a presos políticos y apoyar al gobierno cubano. En el plano internacional se pronunció contra la invasión norteamericana a Cuba, cuando fue lo de Bahía de Cochinos, y hasta se dice que se alistó para, listo para el combate, ¿no? Se alistó en el ejército nuevamente para que si se necesitaba, para si se podía ir a luchar a defender a los cubanos, lo cual no se dio oficialmente, formalmente, ¿no? Pero él estaba presto, digamos, para el combate en un momento dado. Tuvo algunas actividades o cargos posteriores. Lázaro Cárdenas fue jefe de operaciones militares todavía de la región del Pacífico en 1941. Fue secretario de la Defensa del 42 al 45. Fíjense, ahí todavía un expresidente, así como Plutarco Elías Calles, también Lázaro Cárdenas, habiendo sido expresidente, formó parte del siguiente gabinete, ¿no? Esa sí es injerencia tremenda, ¿no? Secretario de Defensa, la Defensa Nacional. Vocal de la Comisión de la Cuenca del Tepalcatepec, del 46 al 58. Fundador del Comité Promotor de la Paz en 1960, integrante del Tribunal Internacional contra la Intervención Norteamericana en Vietnam, vocal de la Comisión del Balsas, 1962, y presidente del Consejo de Administración de las Truchas, de 1969 a 1970. Se interrumpió eso porque falleció. Entre sus obras tiene apuntes, o sea, hizo una especie de memorias. Tuvo propiedades como la finca Heréndira en Pátzcuaro y el rancho de Galeana. Su esposa fue Amalia Solórzano Bravo y tuvo otra relación con alguna señorita o señora apellidada Pelayo y otra apellidada Ocampo. Sus hijos, aquí sí tengo registrados con varios apellidos: Arturo Cárdenas Pelayo, Héctor Luis Cárdenas Ocampo, Palmira, Alicia y Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Este último, pues el gobernador de Michoacán, de la ciudad de jefe del Distrito Federal y candidato presidencial en aquel 1988, ¿no? Su hijo Cuauhtémoc Cárdenas. Hay un dato curioso: su hija Alicia estuvo casada con el actor Abel Salazar. ¿No? Se manejan aquí las cuestiones. Esa es parte de la farándula presidencial, ¿no? Abel Salazar conquistó a la hija de Lázaro Cárdenas y tuvieron hijos. De allí que se supone que Alicia y Leticia vienen siendo hijos de Abel Salazar, el actor, y por lo tanto nietos de Lázaro Cárdenas. Todos los nietos aquí son Cuauhtémoc, Camila y Lázaro Cárdenas Batel, más Alicia y Leticia. Seguramente, si no me equivoco, Salazar Cárdenas. Bueno, Lázaro Cárdenas Batel es el hijo de Cuauhtémoc Cárdenas y ha estado de gobernador de Michoacán, estuvo en el gobierno actual de López Obrador y va a estar en el gabinete también, círculo de no es de los Pinos ya, pero en el círculo, digamos, de Palacio Nacional, del mero gabinete, va a estar Lázaro Cárdenas en el siguiente sexenio también con Claudia Sheinbaum. Bueno, vean cómo es la política, ¿no? Cómo viene desencadenando y cómo se heredan muchas cosas de poder, ¿no? Porque Cuauhtémoc quiso, fue político también, ha sido político, tuvo mucha participación política, fue gobernador de Michoacán, presidente del propio PRI, etcétera, etcétera, y después opositor, y ahora su hijo de él, el nieto de Lázaro Cárdenas, también ha sido gobernador de Michoacán, ha estado inmerso en los gabinetes actuales, ¿no? De toda la herencia de Lázaro Cárdenas. El desenlace de su vida se dio por un cáncer linfático a los 75 años. También
relativamente joven, digamos, dentro de la tendencia ya que de los 75 años, que ya va un poco a la vejez, que yo veo cerca ya los 75 y no veo como vejez, ¿no? Entonces, por eso lo digo. En dado caso, sería una vejez joven, ¿no? Y acorde también a cómo entró a la presidencia joven, pues también se despidió de la vida. Todo esto ocurrió en la Ciudad de México, su deceso el 19 de octubre de 1970. Sus restos mortorios descansan en el Monumento a la Revolución. En memoria de él hay muchísimas cosas, la ciudad y puerto de Lázaro Cárdenas de Michoacán, el eje central Lázaro Cárdenas, ¿no? Que era, pues, ay, se me olvidó el nombre auténtico, y que todavía se le reconoce así, pero se me olvidó, porque a la maya le pusieron lo de eje central Lázaro Cárdenas, que es larguísimo. La escultura en el mismo eje, que tiene una gran escultura gigante que a veces ahí le ponen precisamente sus arreglos florales tanto en su natalicio como en su deceso, en fin. Avenidas en muchas ciudades como Guadalajara, Monterrey, Jalapa, Mexicali. También el campus Casco de Santo Tomás del Politécnico Nacional lleva su nombre. Una avenida y parque de La Habana, Cuba, esto en el extranjero, con su nombre. También un auditorio en Chillán, Chile. Este, existe, oigan ustedes cómo se pronuncia ¿cómo se da? Sí, en yugoslavo, era en Belgrado, la capital en aquel entonces Yugoslavia, ahora no sé cómo está radicada la cuestión aquí de la geografía, ya no sé a qué estrictamente lugar se dividió tanto Yugoslavia, pero bueno, en Belgrado existe el Paseo Lázaro Cárdenas que en su idioma se decía Cetaliste Lázaro Cardenasa. Bueno, más o menos se identifica porque quedó el Lázaro Cardenasa. Y sí tengo apuntado aquí, Belgrado, Serbia, ahora es Serbia, es parte de Serbia. En aquel entonces pues era Yugoslavia. Y precisamente fue mucho eso porque llevaba muy buena relación con Tito de Yugoslavia. No sé si también era ya en ese tiempo precisamente homólogo, ¿no? Pero el hecho está que, y no lo puse aquí, arriba. También hay en Elche, en Valencia, en Madrid, en La Coruña, en Córdoba, monumentos en todos estos lugares, calles y monumentos, Barcelona, La Coruña, Córdoba, Madrid, Valencia y Elche en España. Un parque en Praga, en la República Checa. Total que, bueno, como Lázaro Cárdenas es súper reconocido en todo el mundo. O fue reconocido y ya quedó ahí para la historia. Y también su nombre en letras de oro en la Cámara de Diputados. Para todo esto recurrí a la biografía del poder de Enrique Krause, a la historia de la Revolución Mexicana de Lorenzo Meyer, editado por el Colegio de México, al Diccionario de México de Juana Vázquez Gómez, a la biografía y geografía de México, historia, biografía y geografía de México del Diccionario Porrúa, a Milenios de México de Humberto Musacchio, y básicamente, y luego en la parte digital, pues varias cosas, entre ellos, obviamente el propio Wikipedia, la biografía de Lázaro Cárdenas de Tomás Fernández y Elena Tamaro, y también la memoria de México de Doralicia Carmona, que he mencionado en otras ocasiones, así como un artículo o un documento Lázaro Cárdenas, un mexicano de 3 siglos, de Mario Morales Mora. Llegamos al momento final en donde le refiero una valoración de la gestión de Lázaro Cárdenas. La gestión de Cárdenas se distinguió por el refrendo de los valores nacionales y su contacto con el pueblo. Fomentó y cooptó la organización obrero-campesina y sobresalió por el impulso de una reforma agraria, así como por la expropiación petrolera en defensa de la explotación del hidrocarburo nacional. Lo positivo, la orientación nacionalista y de justicia social de su gestión, abanderada por las expropiaciones petrolera y ferrocarrilera, así como por la reforma agraria. Lo negativo, el nacimiento del corporativismo obrero campesino popular partidista, sujeto al control e intereses gubernamentales. Ese fue don Lázaro Cárdenas del Río, presidente de México, de
1934 a 1940. Les agradezco muchísimo la atención a todos ustedes. Por aquí seguramente hay alguna notificación, tanto a los hermanos Mari Carmen y Raúl Figueroa, este, y la hermana de él, pues es mi esposa. Bueno, entonces muchos saludos a quienes sintonizan esto, que son los parientes, pero seguramente otros más que por allí. Además, en la parte grabada de este propio Facebook o en el canal de YouTube Teófilo Huerta. Muchísimas gracias a todos ustedes y seguimos con estas fichitas presidenciales. Quienes están conectados en esta ocasión pueden seguirlo haciendo porque en breve está la siguiente fichita presidencial. Muchas gracias por la atención.